Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Judith y este es mi canal Amando mi Hogar. Si eres nueva o nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar en esta hermosa comunidad. Y bueno, pues vamos a comenzar con un día hermoso lleno de actividades del hogar. Miren, esta planta tiene cochinilla. Ahí no sé si le alcancen a ver. Entonces, ¿cómo se la quito? Con jabón Roma. Aquí tengo la cubeta, entonces vamos a quitársela. No le pasa nada, no se seca con este. De hecho, así recuperé otra. Es biodegradable este jabón. Por si no eres de México, tal vez no lo conozcas, pero y bueno, hoy voy a hacer una limpieza profunda en la cocina. Voy a limpiar mi campana, los muebles por enfrente de madera, mi refrigerador, el microondas. Así que acompáñame. Si tú no has hecho una limpieza un poquito más profunda en tu cocina, te invito a que me acompañes, a que te pongas este video y lo hagamos juntos. Recuerda que la cocina es el corazón de un hogar. Entonces, yo creo que si mantienes ordenada y limpia tu cocina, lo demás ya es más fácil, tu casa se ve limpia y aparte evitamos malos olores. Así que vente, acompáñame, vamos a empezar. Los que me conocen ya de hace tiempo y han estado conmigo desde el inicio, que por cierto les agradezco muchísimo, saben que de los electrodomésticos que más disfruto limpiar es la campana, el extractor de humos. Me gusta mucho, no sé, será porque tiene el cristal, no sé, me gusta limpiarlo, lo disfruto y trato de hacerlo constante porque se llena de grasa y no solo de grasa, también de polvo. El cristal también se llena de polvo, entonces ya cuando se ve con polvo, pues ya no luce bonita. Y así que voy a limpiarla, le estoy poniendo ese desengrasante que lo compro en Sam's y es biodegradable. Esta parte del mueble siempre se ensucia un poquito más porque está aquí, pero con este líquido se le sale rápido. Para mí, una de las zonas que también es muy importante mantener siempre limpia, organizada, es mi cocina. Creo que es ahí el lugar que más tiempo paso. Me paso la mayor parte del tiempo en la cocina preparando alimentos, pues lavando trastes, guardando la despensa. Entonces, para mí la cocina es una parte muy fundamental de mi hogar. Me gusta mantenerla limpia, organizada. Entonces, todos los días trato de darle ese pequeño mantenimiento que hace que después no me cueste tanto trabajo tenerla limpia, sin malos olores. Entonces, yo te invito a que todos los días le des un poquito de cariño a tu cocina, limpiando rápidamente en un minuto tu parrilla, los trastes, sacando la basura.
Esto te va a ayudar muchísimo y te va a quitar muchos dolores de cabeza. Voy a darle filo a mis cuchillos. Esto lo compré por catálogo, pero no dudo que en Amazon lo puedan encontrar. Recuerdo que se lo compré a una amiga cuando trabajaba, que llevaba sus productos de catálogo y ahí lo compré y la verdad que es súper práctico y me ayuda muchísimo. Y bueno, llegó la hora de la comida. Voy a hacerla un poquito antes, son como la 1 de la tarde, pero ya voy a prepararla para que no me agarren las prisas. Voy a hacer algo que es muy rico, a mis hijos les gusta mucho y muy fácil. Te invito a que lo prepares de esas veces que no te quieres complicar, pero quieres hacer algo rico. Te lo puedes comer con tostadas, pues fríes la cebollita así bien picada en rodajas. Luego fríes, le pones las calabacitas, le pones pimienta, ajitos, su sal. Yo le puse unas hojitas italianas, le pones el pollito, lo pones a hervir, una pechuga y después le pones esta salsita de tomate, hierves unos tomates. Yo le puse solo un chilito para que no pique y lo puedan comer tus hijos o lo puedes hacer sin chile. Y de verdad queda muy rico para unas tostadas o con unos frijolitos y quesito. No sabes, delicioso y rápido. Miren, yo siempre que cocino pollo, por ejemplo, ahorita herví pechuga porque la voy a usar así deshebradita. Y el caldito siempre lo guardo y lo congelo porque lo ocupo para usar, para cocinar el arroz o sopa. Yo no le pongo sazonador de pollo, que es el dichoso Nor Suiza. Tengo uno que no lleva glutamato monosódico, pero por lo regular le pongo siempre caldo de pollo. Entonces lo congelo. Es un consejo que les puedo dar cuando cocinen pollito. Si les sobra caldo, congélenlo y después lo pueden usar en su arroz o en su sopa o en algún guisado. Don't need someone to save me. No, and don't come. Recuerda que mantener tus electrodomésticos limpios y estarles dando mantenimiento de limpieza constante va a hacer que su vida útil sea más larga y no se te descompongan rápidamente. Y ya sabes que no están tan baratos, así como que para que los estemos comprando muy constantemente y desechando como cualquier cosa. Así que te recomiendo darles mantenimiento constante. Aparte, esto te va a evitar que se pegue la grasa y te sea más difícil quitársela y tengas que usar productos más agresivos. Estoy limpiando el horno de microondas, le puedes poner vinagre y listo, con eso es más que suficiente. Feel that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. Voy a continuar con el refrigerador, que acepto que es uno de los electrodomésticos que a veces doy largas un poquito. ¿Por qué? Porque me da un poquito de pereza sacar todo y después no tanto meterlo, porque la verdad es que cuando lo hago me ayuda a irme dando cuenta que tengo que ya se caducó, que tengo que ya tirar.
y voy acomodando porque a veces lo dejamos hasta el fondo, al menos yo, y se nos va olvidando. Entonces, el refrigerador es uno de los electrodomésticos que no es que lo dejo mucho, la verdad es que no trato de limpiarlo cada semana cuando voy a hacer despensa o eso. Y también, la verdad, acepto que mi esposo a veces lo hace, a él como que le gusta limpiar el refrigerador, entonces no lo hace muy constante, lo hago más yo, pero sí me apoya en limpiar el refrigerador. Así que ahorita voy a sacar y la verdad es que saqué algunas cositas, no sé, algún topper que ya casi no tenía nada y esas cosas que ya saben que van quedándose como atrás y cuando lo limpiamos nos vamos dando cuenta que hay cosas que ya debimos de haber sacado. Les recomiendo este producto, ya se los he dicho mucho, me gusta porque lo deja muy brilloso, le pone como una capita protectora y le quita aparte, no solo le da el brillo, sino también lo limpia del polvo y de la suciedad. Know if you're gonna leave me, then just do it. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. You said enough. You said you love for me something brand new. You said this. Voy a sacudir esta parte de la cocina que es así como para decoración, que la verdad luego sí la tengo un poquito olvidada. Y miren, tenía polvo, polvo, el polvo que siempre entra todos los días. Y bueno, hice bien en limpiarlo porque ya estaba bastante polvosito. Y bueno, voy a poner esa plantita que es el dichoso teléfono, que ya saben que la tengo por todos lados y crece muy fácilmente. Se preguntarán ahí que le limpio, pero créanme que se ensucia. Yo creo que como nos recargamos, yo o a veces mi esposo cuando también está en la cocina, porque no solo yo estoy ahí en la cocina siempre, como que yo creo que con el roce de la ropa, pues se va ensuciando. Entonces ahorita que le limpié de verdad, el trapo sale sucio y voy a limpiar los muebles de madera de ahí y no saben cómo me gusta ese color del mueble porque no se ve nada lo sucio. Aunque sí, tal vez le salpique algo o el polvo, no se nota nada, pero sí estaban ya un poquito polvosos y lo necesitan porque a veces pues con la grasa uno agarra y se van ensuciando. Entonces le pongo un poquito de ese producto biodegradable en el trapo y listo, quedan muy bien y le quita toda la grasa que pueda quedar o que pueda tener el mueble ahí pegado porque a lo mejor escurrió, lo salpiqué cuando estoy lavando trastes, etcétera. A lavar, a poner a remojar todos estos trapos y todavía no acabo, así que voy a usar uno nuevo. Me gusta lavar ahí con ponerle de vez en cuando, tal vez una vez a la semana, bicarbonato y vinagre, porque esto ayuda a que el bicarbonato y el vinagre facilitan la eliminación de la grasa que se pueda acumular o de los restos de cocina en el tubo donde sale el agua y esto evita que después tengamos malos olores. Aunque yo tengo triturador de alimentos que por cierto ahorita se me descompuso y mi esposo lo está checando,
pues siempre hay que lavarlo porque por más que triture, a veces quedan unos pequeños restos de alimento y puede llegar a salir mal olor. Y aunque no lo tengas, el bicarbonato y el vinagre te ayuda bastante, así que te lo recomiendo que tal vez lo hagas, pues no sé, una vez a la semana, ya depende cómo te acomodes. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. También voy a limpiar ese cajón de mis cucharas porque como está junto a la parrilla, a veces le caen unas moronas de comida o para evitar así que llegue algún bichito no agradable, y procuro limpiarlo constantemente, así como todos los demás cajones. Up in your car, let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Let's be honest for a second. Lo que nos muestra es cómo somos nosotros. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que te haya gustado, por lo menos entretenido. Y no olvides, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.